Me he dado cuenta de que toda la cultura que consumo permanece en mí de alguna manera. La protagonista de la serie que vi hace un mes me recuerda a la persona que me siento hoy día. Los libros que leí cuando era pequeña modelaron mi manera de imaginar, mi manera de sentir. Y alrededor mío veo a tantos primos, amigos, cercanos que me recuerdan a los personajes de nuestra infancia. Tantos Harry Potter, tantos Anakin Skywalker, tantas Betty la Fea, porque hemos sido modelados por la cultura que consumimos. Y me pregunto hasta qué punto nos damos cuenta de eso y si es posible deshacer esa programación o por lo menos reescribirla para que nos convirtamos en esos héroes o esos humanos que necesitamos ser hoy día. Hay historias que se quedan con uno y que se van abriendo poco a poco como se abren las palabras cuando descubrimos sus raíces. Y funciona de ese modo porque compartimos con los personajes un viaje arquetípico. Nos cautiva la persona que hemos sido o que desearíamos ser porque identificamos su patrón de conducta. Y aunque no entendamos bien por qué nos atrae, por qué nos disgusta, por qué nos interesa, volvemos a ver, volvemos a escuchar, investigando sensiblemente lo que despierta en nosotros. Hay un archivo dentro del cuerpo donde se quedan los objetos de arte que hemos amado, que han tocado alguna fibra de nuestra identidad. Y me temo también que hay un archivo a donde van todos esos videos, esos shorts, esos memes, esas imágenes que nuestros ojos pasivamente han consumido. Y son piezas sin historia, sin origen, sin identidad. Y el mercado lo sabe, por eso hay tantos remakes. Frederick Jameson, que es un teórico literario marxista, hablaba en los 80, el año 82, sobre la figura del pastiche, que es este uso, esta referencia a elementos narrativos que ya se han usado. Entonces se referencian viejos sentimientos, ni siquiera tan viejos. Hoy día en la cultura pop se referencian ideas del 2000, del 2010, y eso nos parece nostálgico, nos parece familiar y del pasado, pero no fue hace tanto tiempo. Y además el pastiche nos habla de algo que se repite, pero sin una reelaboración, sin una burla, una parodia. Es simplemente aludir a algo porque se nos hace nostálgico, se nos hace familiar, ya lo conocemos, es masticable. Entonces no es que se renueven viejos valores, simplemente se alude a ellos de una manera simpática para causar cierta nostalgia y cierta familiaridad. Y básicamente todo lo que hace la IA se podría considerar un pastiche, creo. Porque está reutilizando elementos ya creados como para decir que está creando, como para decir que está haciendo algo nuevo, pero en realidad todo lo que utiliza ya estaba ahí y el efecto que tuvo en nosotros ya lo vivimos. También Jameson califica de esquizofrénico el arte que busca separarse de la realidad o busca crear una separación de la historia. Al final es ese tipo de arte que solo entiende el artista que lo hizo. Yo creo que un buen ejemplo es esta obra de John Cage que se llama 4 minutos 33 segundos. Y que si no conoces todo el contexto de por qué se le ocurrió y qué había detrás, simplemente es 4 minutos 33 segundos de silencio, 4 minutos aburridos. Entonces, sin saber qué estaba proponiendo, cuál era el concepto, esa obra no te produce nada, aparte de aburrimiento. Y hoy día todas esas cápsulas de contenido aislado que vemos, todos estos videos breves, de todas las imágenes que buscan el entretenimiento instantáneo, alimentan una desconexión con el tiempo. Son apenas instantes que no alcanzan a enraizar en una identidad. Y además esta sensación de contenido ilimitado, como que uno siempre está llegando tarde al último video, a la última serie, a la última actualización, nos pone en una relación extraña con la realidad porque todo parece una reacción, todo parece algo de consumo inmediato, como que no hubiera nada más profundo que absorber, simplemente tienes que experimentarlo como en el momento. Entonces nos alimentamos de la superficie de las cosas y luego creemos que en nosotros mismos tampoco hay profundidad. Creemos que esa es la vida real y que nuestros cuerpos también son ingrávidos, que tampoco tienen misterio, que es apenas materia aislada en un presente eterno. Jameson afirma, todo nuestro sistema social contemporáneo ha comenzado poco a poco a perder su capacidad de retener su propio pasado. Ha empezado a vivir en un presente perpetuo y en un intercambio perpetuo que borra tradiciones que todas las formaciones sociales anteriores
de una u otra forma habían logrado preservar. Y esta fragmentación de la historia con H mayúscula, se refleja también en el modo en que nosotros contamos nuestras propias historias. Porque si no, ¿por qué nos cuesta tanto creer en nosotros mismos? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en nuestros sueños, construir una narrativa personal? ¿Por qué hay tanta gente que nos está tratando de ayudar a convertirnos en una marca, a contar nuestra historia, a ser constantes y disciplinados con quienes somos? Quizás es porque nos alimentamos de puros pedazos de sentido que no alcanzamos a acomodar en nuestro tejido narrativo. Como que necesitamos tener una opinión inmediata de cada cosa que sucede. Apenas termina un capítulo necesitamos tener una crítica, apenas sabemos una noticia necesitamos reaccionar, subir algo al Instagram, hacer una historia, publicar algo. No aprendimos a permanecer en la incertidumbre de lo que se anida, de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Aprendimos a resumir, a cuantificar, a ser económicos en las palabras y en los sentimientos. Aprendimos una economía de la presencia, a restringirnos, a ahorrarnos sensaciones, a ahorrarnos experiencias, a ahorrarnos sentimientos, todo con el fin de conseguir alguna meta externa. Entonces nos ahorramos desarrollar un sentido del yo, trabajar en nosotros y crear un portal interno desde el cual podamos contemplar todo lo que sucede alrededor y conectarnos con quién realmente somos. Hoy día apenas tenemos descanso o distancia para escoger y curar lo que queremos tener en nuestra imaginación. Porque todo se puede transformar en un fragmento de información, todo se puede convertir en una pastilla momentánea que quita el dolor, que quita el sinsentido, pero no las causas de eso. Y creo que por un lado es maravilloso el acceso a la cultura que permiten las pantallas, pero por otro lado estamos como con indigestión de sentido, de palabras, de conceptos, y cada vez tenemos menos tiempo para contemplar. Contemplar es poder quedarnos con una pieza de arte y dejar que su relato se teja en nosotros hasta que encontramos una interpretación que nos permite descubrir algo nuevo, esa verdad que se ocultaba entre la obra, entre el argumento y nuestra percepción individual. La palabra contemplar viene del latín contemplari, que se forma de con, que es junto, y templum, que significa espacio sagrado o templo. Y creo que al final la práctica de contemplar significa permitir que una emoción tome lugar en ti. Si contemplas una obra de arte, aquello que el artista capturó, las emociones que capturó en una canción, en una obra de arte, en un libro, toman ese lugar dentro tuyo. Se mezcla con tu química interna, mezcla su ritmo con tu ritmo. Y además tiene algo de placentero porque cuando estamos creando se siente mucho placer, es muy divertido, es expansivo estar creando. Y eso sucede cuando contemplamos una obra. Estamos creando un nuevo sentido a partir de esta interacción que tenemos con ella. Y un problema que tenemos hoy día con los teléfonos celulares, con los móviles, es que en cualquier momento puede sonar una notificación que interrumpe ese ritmo creativo. Se corta el desarrollo de esa emoción, el despliegue de esa emoción, se corta la narrativa que estabas creando y la tensión se rompe y el placer se rompe. Entonces, para que la belleza surja es necesario poner límites que la protejan, intentar poner en silencio el celular cuando se pueda, intentar hacer una pausa entre una serie y otra o entre una película y otra, tratar de leer un libro largo y ver qué nos sucede en nuestra vida mientras vamos avanzando en ese libro. Y esforzarnos un poco para dejar ese espacio para que algo nuevo suceda. Un pensamiento nuevo, una reflexión, un gusto nuevo. De repente no tiene que ser una gran transformación, simplemente puede ser un cambio de perspectiva pequeño. Pero para llegar a eso es necesario pasar la resistencia de ser transformado por la belleza. Porque muchas veces no queremos ese cambio. De repente el tiempo en pantalla es alto porque no queremos hacer esta digestión de la belleza, de lo que contemplamos. No queremos ser distintos, estamos cómodos con la persona que somos. Pero el rol del arte es precipitar una transformación. Es elevar el espíritu, por lo tanto llevarnos a una nueva versión de quienes somos. Aunque sea un poquito diferente. A mí también me cuesta dejar espacios de vacío entre medio. Me encanta estar leyendo muchos libros a la vez.
viendo todas las series y las películas que puedo ver en mi tiempo libre. Pero no quiero sentir que soy adicta a eso. Hay un punto en que si no estamos contemplando lo que consumimos, se vuelve una carga. Nos empieza a hacer daño a esta cantidad de perspectivas que ni el mejor autor podría organizar en una narración, ni el mejor director de orquesta podría dirigir. En vez de consumirnos como una máquina que consume, que produce, podemos empezar a percibirnos como un templo desde el cual contemplamos lo que sentimos. Es la idea de cultivar un jardín interior donde cultivas y le das amor a las semillas que quieres ver crecer. Un lugar donde podemos suavizar lo que nos duele, podemos reflexionar, podemos vivir sin juzgar las emociones que sentimos. Todo esto que recibimos del exterior, que puede estar contaminado, que puede ser tóxico, tiene un lugar para decantar, para reposar en nosotros hasta purificarse. Así que ahora quería contarles sobre una práctica para cultivar sentimientos. Se podría considerar como una forma de meditar o de entrenar esa presencia en el templo que somos. Y se trata simplemente de cerrar los ojos, tratar de enderezar la columna, lo puedes hacer acostado, lo puedes hacer sentado, y tratas de pensar en qué te gustaría sentir más seguido en tu vida. Puede ser que quieres estar más alegre, quieres estar más tranquilo, quieres sentirte amado, quieres sentirte exitoso o valorado. Y vas a imaginar que estás tranquilo, que estás descansado, que estás siendo muy amado, a pesar de que quizás en tu vida no haya nada que te dé razones para sentirte así. Simplemente lo estás imaginando. Obviamente hace esto en un lugar donde nadie te va a interrumpir. Pero la idea es que estás cultivando la emoción que buscas sentir. Y si te cuesta imaginarlo espontáneamente, puedes imaginar una escena, puedes imaginar que alguien te está abrazando, o que estás cumpliendo una meta que deseabas mucho, o que estás en medio de la naturaleza, aunque estés en un cuarto cerrado sin ventana. La cosa es confiar en esa imaginación para que surja la emoción en ti. Y tratar de mantenerla durante el tiempo lo más posible, el mayor tiempo posible. Yo he tenido experiencias bien bonitas gracias a este ejercicio. Me gusta hacerlo antes de dormir. Y creo que nos ayuda a sentir cierta agencia sobre nuestros propios sentimientos. Nos hace también más conscientes sobre lo que deseamos. Y le enseñamos a nuestro cuerpo que se puede estar de esa manera, que se puede estar tranquilo, que uno se puede sentir amado. A pesar de lo que pase afuera, a pesar de las cosas difíciles que nos pasan o lo que nos hace infelices. Y creo que al final la capacidad para permanecer con uno mismo depende mucho de si uno se cae bien a sí mismo. Porque a veces llevamos adentro un entorno súper irritante, estamos rabiando por todo lo que pasa alrededor, o estamos deprimidos. Y no digo que tengamos que forzar eso, porque en verdad no sabría cómo hacerlo, pero si incluyes algunas prácticas para tener esas emociones más pacíficas, más alegres, vas a empezar a neutralizar toda esa toxicidad que está en torno tuyo o dentro tuyo. Y obviamente no estoy diciendo que las emociones negativas sean tóxicas, obviamente hay emociones que es necesario tener y que son muy sanas, pero me refiero a cuando ya estas emociones se entremezclaron contigo, se quedaron apegados a tu personalidad y no están siguiendo como el curso natural de las emociones, que es cambiar, que es desplazarse dentro tuyo y pasar. Entonces quizás esa rabia no eres tú mismo, quizás eres menos insoportable de lo que crees que eres. Y con esta técnica, en vez de estar mirando un objeto de arte, una pintura, te estás mirando a ti mismo. Y puedes aprender a preservar esos momentos que te importan, preservar los momentos importantes de tu historia, mientras los haces parte de tu cotidiano y de tu relato propio. Porque nuestras vidas son un reflejo de lo que digerimos. Y de lo primero que tenemos que beber es del agua viva que corre dentro de nosotros.